de la sesión 9. Estamos viendo en el módulo 1, la historia de la salvación, estamos viendo todo el tema de la revelación. Cómo la revelación es pues el acto de Dios que se da a conocer. Cada vez que nosotros leemos una perícopa de la Sagrada Escritura, tenemos que fijarnos qué reveló Dios de sí mismo en esa perícopa, en esos versículos. Porque para eso es que nosotros escuchamos su palabra, para conocerlo, ¿verdad? Entonces siempre es revelación. Entonces la sesión pasada es los canales de la revelación, cómo se transmitía, ¿verdad? El magisterio la recibía y luego el magisterio la transmitía a los demás. Y hoy uno de los medios para transmitir esa revelación es la catequesis. Pero ojo con eso, porque muchas veces nosotros empezamos una catequesis a veces sin el primer paso, porque la catequesis es el segundo paso. El primer paso, si ustedes, pues por lo menos ven las lecturas de cada día, las lecturas de la escritura, las lecturas litúrgicas de cada día, ustedes se van a dar cuenta que antes de la catequesis, o sea, la formación, está el anuncio del querigma. Ustedes se dan cuenta ahorita con Hechos de los Apóstoles, que se ha leído en todos los días, así como una lectura recorrida, toda Hechos de los Apóstoles. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, hoy se regresa un poco de por donde ya vamos, por el capítulo 10 y todo eso, se regresa porque hoy se celebra a Matías, ¿verdad? Que es el que sustituye a Judas Iscariote. Entonces vemos cómo es la acción del Espíritu a través de la oración y el ayuno que hace que ellos no sea su voluntad, ni sus gustos, ni sus prejuicios los que elijan o no elijan, sino la acción de Dios, la acción del viviente, del Espíritu del resucitado, o sea, del Espíritu Santo actuando. Entonces ellos se ponen en oración, en ayuno, y entonces ya aquí pues escogen, ¿verdad? Después de ese acto, esperan realmente la acción del Espíritu para escoger a la persona que sustituya a Matías. Desen cuenta que de Matías no se dice mayor cosa en la Sagrada Escritura, no sabemos quién era ni qué, nada. Se dice más de otras personas que de Matías. Pero aquí lo que está revelando es cómo el magisterio, el principio del magisterio formado por los apóstoles, ¿verdad? Cómo ellos ya entienden que se tiene que ir pues delegando a otras personas, pero no va a ser desde sus capacidades humanas, sino desde la acción del Espíritu que actúa en ellos. Entonces aquí vemos esa elección. Y así hemos ido viendo en todas las lecturas de Hechos, ya sea Pedro, ya sea Pablo, o Felipe, o Esteban, que antes de la formación, o sea, de la catequesis, antes de ir formando, está el anuncio de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Entonces, generalmente, el querigma empieza diciendo, pues este era un hombre acreditado por Dios, Dios se manifestaba en él con obras muy buenas, pasó haciendo siempre el bien, pero sin embargo, el pueblo no le creyó y entonces las autoridades judías lo denuncian ante Pilato. Este tampoco encuentra ninguna culpa en él, sin embargo, hostigan al pueblo y todo y lo matan. Ese es el querigma, pero no se acaba con la muerte. Pero a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Ahí está el querigma. Ese es el primer anuncio. Eso es como cuando ustedes ven televisión o algo, que ven los anuncios. Y a través de los anuncios ustedes sabrán
si les llama la atención, si no les llama la atención, si les atrae, si no les atrae. Entonces, pero el anuncio es importante y es el primer paso. Luego de ese anuncio que lo encontramos en la revelación, que es lo que le estoy diciendo, o sea, en la escritura bíblica, encontramos esa revelación de quién es Dios en el Nuevo Testamento, quién es Jesús de Nazaret. Por ejemplo, se dan cuenta ustedes de que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y entonces todavía ayer decía, bueno, pues, ¿cuál es la revelación? Solo a través de Jesús se puede regresar al Padre. No hay otro camino. Y Él es el camino, la verdad y esa es la revelación de ayer. Ahora la revelación de hoy, que nos dice quién es Jesús de Nazaret, pues nos dice pues que Él lo que hace es la voluntad del Padre y lo que anuncia es lo que quiere el Padre. Entonces lo que nos pide es que le creamos y que permanezcamos en Él y que amemos a otras personas como Él nos ha amado a nosotros. O sea, Él es el modelo de la existencia humana. Entonces, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, tenemos que es la forma donde nosotros escuchamos la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que darnos cuenta que revela de sí mismo Dios. ¿Por qué? Porque en esta sesión dice esto. Dice, digamos, ya en la parte de la revelación como designio amoroso de Dios, en el numeral 2 de la doctrina que vamos a ver, dice, la revelación de Dios, de su verdad íntima. O sea que básicamente la revelación es un designio de Dios, o sea, una decisión, un designio es una decisión de Dios Padre, de su amor que quiere que nosotros conozcamos esas dimensiones del amor y que se revela, o sea, se da a conocer. Revelar es dar a conocer, manifestar, se da a conocer plenamente en Jesucristo, ¿verdad? Porque Él, con la fuerza de su espíritu, nos va iluminando, nos va aclarando, nos va quitando de los ojos esas como escamas y vamos viendo como con más claridad quién es Él. Pero ¿cómo se hace eso? Pues a través de la escritura, porque ahí es donde se revela, ahí es donde se manifiesta. Entonces dice, la revelación de Dios, ¿qué es? Entonces, es su voluntad íntima, Él, su propio amor, su ser, su esencia, se da a conocer. Pero también así como da a conocer, se da a conocer Él mismo, así también da a conocer la dignidad de la persona humana, la vocación, o sea, donde la persona humana va a ser verdaderamente feliz, donde se va a realizar plenamente. Bueno, pues eso lo encuentra ahí en la Sagrada Escritura. Porque dice, pues en un acto de pura bondad, hay que descubrir esto, que si existimos, dice en la misa, que por Cristo somos, nos movemos y existimos. O sea, somos, nos movemos y existimos. Entonces, realmente nosotros tenemos que ir creando esa conciencia, que es que la existencia es pura bondad de Dios, que la salud es pura bondad de Dios, que el tenerlo en el corazón y desearlo es también gracia de Dios. Y entonces es todo eso que nosotros somos conscientes que es el amor es de Dios que se va manifestando de distintas maneras, pues entonces el hombre libremente, pues entonces se acerca, ¿verdad? Se quiere seguir transmitiendo esa manifestación a otras personas. Entonces, en este numeral, la revelación, que es el designio amoroso de Dios, pues empieza con que nosotros seamos conscientes de que Dios nos ama personalmente a cada uno de nosotros. O sea, que estemos conscientes. Puede ser que a veces no lo sintamos, pero no sentirlo no significa que no exista. O sea, nosotros debemos sabernos amados.
Y eso lo dice Dei Verbum, ¿verdad? Ese es el principio de todo, saberse amado. Y entonces ir descubriendo en el texto esos designios, o sea, esas decisiones amorosas del Padre, ¿verdad? Que se llegan a la plenitud con la persona de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, veamos este párrafo que dice, la revelación de Dios, de su verdad íntima, así como de la verdadera vocación y dignidad de la persona humana, pues en un acto de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. O sea, todo eso, el que formemos parte, el que a través de un bautismo nos incorporemos en el cuerpo de Cristo, que a través de la confirmación confirmemos el discipulado, que todos esos signos, o sea, esos sacramentos, todos esos son encuentros con Cristo, que se van a ir desarrollando obviamente en la catequesis. La catequesis entonces va a ser la formación y la iglesia va a ir transmitiendo esa revelación, o sea, ese darse a conocer de Dios por medio de la evangelización. Entonces, ese es el primer paso, ¿verdad? ¿Cómo se transmite entonces esa revelación? Pues a través del Evangelio, comprendiendo el Evangelio, y luego que de ahí sale el anuncio del querigma, del Evangelio, porque ahí dice cómo murió, cómo padeció, cómo Dios lo resucitó, cómo se formaron las primeras comunidades que lo siguieron. Entonces, ahí está en el Evangelio, en la Escritura. Y luego entonces eso lo recibe el magisterio, o sea, la iglesia, las comunidades, y lo transmite. ¿Con qué objeto lo transmite? ¿Cuál es la finalidad de esa transmisión? Pues dice aquí que la revelación, que es un acto libre de Dios, que es un acto amoroso de Dios, por el cual Él se da a conocer, se manifiesta personalmente a los hombres, y al darse a conocer, su finalidad es que participemos de esa realidad divina de Él. Ese es su designio de amor, o sea, que vivamos con Él, que permanezca, lo que dice el Evangelio de hoy de Juan, que permanezcamos con Él, que estemos con Él, que le creamos. Ese es el designio. Y ha hecho a través de la historia, que estamos viendo historia de la salvación, cada momento que vemos en la historia es un acto revelador de su amor. Es un acto donde manifiesta ese amor. ¿Y qué es lo que ofrece? Pues ofrece lo que dice aquí, que participemos en su naturaleza divina. Ese es su designio de amor, ofrecer la salvación a todos los hombres. Fíjense que el manual dice, esa salvación es como don, es un regalo de la gracia, es un regalo. No, fíjense que aquí no está diciendo que las personas tienen que hacer grandes méritos y grandes esfuerzos. Todos esos méritos los ha hecho Jesucristo. Eso es, así se revela. Y Pablo lo va a decir así, que Él nos ama cuando todavía éramos pecadores. No nos ama porque ya somos buenas personas, no, porque Él viene justamente a salvarnos, a liberarnos, ¿verdad? Y dice aquí que todo esto es don de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Qué implica? O sea, lo que significa es liberación del mal, del pecado y de la muerte. De la muerte, no de la muerte biológica, ¿verdad? Porque la muerte biológica la tenemos todos los seres vivos. Es de la muerte eterna. Y del pecado en el sentido de que si nosotros tomamos conciencia de que el pecado es darle la espalda a esa relación de amistad, de amor. Si se fijan, ese es el evangelio de hoy. La manifestación de Dios puro amor, puro amor. Y la única petición de que permanezcamos en ese amor. Y el único mandato
que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Fíjense, es sumamente, no solo es precioso, porque es una revelación preciosa de quién es Dios, que Jesús revela, sino que también es como darnos cuenta que la esencia no es de castigo, no es de una auditoría, no es de pruebas de qué quiere Dios de mí, pero qué espera Dios de mí, pero no, es una relación amistosa, amorosa, libre, ¿verdad? Entonces, en definitiva, dice, la llamada para reunir, la catequesis dice, es la llamada para reunir a toda la humanidad, para que toda la humanidad se salve. Fíjese, no está hablando de solo un grupo de personas, los que sean buenos, los que sean... No, es justamente un llamado a todos los hijos dispersos, a todos los hijos de Dios que están dispersos por el mundo. Por eso se transmite, por eso se hace la catequesis, ¿verdad? Para ir descubriendo ese rostro de Dios amoroso, ese rostro de Dios que se va desarrollando ahí, que se va revelando a través de los textos. Entonces, aquí tenemos la primera evangelización, pues ya decíamos que es el querigma, ¿verdad? Es lo primero. Anunciar. Dice este párrafo de aquí que para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había dándoles el mandato de anunciar. Bueno, más que un mandato, es como abrirles un horizonte, de decirles, bueno, ustedes me conocieron, me experimentaron, me vivieron, y bueno, no se pueden quedar con este tesoro de quién es Jesús, sino que hay que llevarlo. Yo creo que tampoco puede ponerse como una obligación, ya que Pablo dice, ay de mí si no lo hago, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizo, si no lo llevo para que las demás personas conozcan la belleza de su persona, la belleza de su anuncio, la belleza de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces aquí se ve como un mandato, ir pues y hacer discípulos de todas las gentes, bautizándolas. Sí, aquí se ve como en la catequesis se va a enseñar como que esa es una orden que dio Jesús. Pero realmente es como un designio amoroso de experimentar su amor, su cercanía, su consuelo, su acompañamiento y llevarlo a los demás, pues para que también los demás experimenten esa belleza de Dios, ¿verdad? Y entonces también dice claramente que llevar a Jesús a los demás no es una tarea fácil, porque pues no a todo el mundo le atrae su mensaje ni su persona, ¿verdad? Pero Él promete que el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu del resucitado, el Espíritu Santo, pues va a ir fortaleciendo esa misión, va a ir dando frutos, ¿verdad? Va a ir más o menos haciendo comprensible las palabras humanas con que las transmitieron los primeros apóstoles. Entonces dice, ellos salieron entonces a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos. Es decir, Él es Él es el mensaje, Él es el evangelio, Él es el que hace que la obra sea posible. Entonces, ese es un tesoro que ha recibido la comunidad apostólica, o sea, la iglesia apostólica, que se ha guardado fielmente, es el tesoro de la fe por los sucesores y pues con la ayuda de Dios, pues hemos llegado a este año 2022, pues llevando el mensaje del Señor, siendo Él el que es el verdadero protagonista, ya que nosotros somos instrumentos, canales, el esfuerzo es pues como mantenerlos fuera de contaminación, de suciedad, de ruido,
para que el mensaje de Él llegue a todas las personas. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Le van a poner acá. Entonces, vean, aquí tenemos el primer paso, el anuncio del querigma, luego tenemos la catequesis y luego tenemos la predicación. En la predicación se va a entender como la parenesis, o sea, la exhortación, como las cartas de Pablo, ¿verdad? Las cartas de Pablo son exhortativas, unas, y otras son catequéticas, ¿verdad? Otras son catequéticas. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Licenciada. Dígame. Sí, yo solo quería compartir algo. Dígame. Como lo de la catequesis que nos estaba explicando, ¿verdad? Y así como estaba diciendo usted que si nosotros catequizamos a las personas, esas personas van como que catequizando a otras personas. Como que se va a ir expandiendo porque me he dado cuenta yo con unas niñas, me dicen, porque algunas, o sea, con las chiquitas, me he dado cuenta que algunas que, o sea, como que en casa no les hablan de Dios, ¿verdad? Y ahorita que ya conocen, ellas me dicen, yo le dije a mi hermanito, porque desde allá en el cielo Dios nos mira. Entonces las chiquitas como que van a ir, si tienen sus hermanitos o hermanitas, como que van a ir compartiendo ellas con sus otros, hasta incluso con los papás, ¿verdad? Así es. Y a veces hasta los mismos niños van catequizando a sus propios papás, ¿verdad? Sí. Y diciendo, eso no lo debes hacer. A veces no les gusta mucho a los papás que lo hagan, pero ellos lo han aprendido y entonces ellos lo creen y lo transmiten. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una catequesis, lo que estamos transmitiendo no es lo que nosotros creemos ni lo que nosotros pensamos, sino transmitimos los hechos, las acciones de Jesús y sus palabras. Porque en estas acciones y en estas palabras está lo que Él está revelando, lo que Él está dando a conocer, lo que Él está manifestando, que es Él y que es el Padre, ¿verdad? Por ejemplo, el Padre y yo somos uno. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que crean en Él y en el que Él envió, o sea, el enviado. Si nosotros entendemos aquí que Jesús siendo Dios es enviado, pues imagínense, nosotros también somos enviados, somos instrumentos, no nada de qué gloriarnos. Dice Pablo, ¿de qué me voy a gloriar que no haya recibido? Pues entonces, acuérdense que el mismo texto va a decir, no son ustedes los que me escogieron, sino he sido yo. Entonces estas palabras y estas acciones son la revelación, solo lo que nos manifiestan quién es Dios y quién es el enviado, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo proclamamos. ¿Cuándo se proclama? En la liturgia. Y porque en la liturgia, pues el sacerdote en persona Cristo, pues está proclamando las acciones y las palabras de Jesús. Pero también son narradas. Cuando ustedes ven a la primera, la segunda lectura, pues ahí son narraciones, ¿verdad? Que también ahí hay revelación de lo que Dios ha manifestado que es. Y al mismo tiempo, la catequesis, al mismo tiempo que parte de las acciones y las palabras de Jesús a través y del Antiguo Testamento de Dios a través de la historia, va aclarando. Esclarecer es aclarar los misterios que esto contiene. Entonces aquí hay algo sumamente importante. Jesús no aparece así como quien dice por obra de magia, no. Tiene toda una historia que le precede, que es todo el Antiguo Testamento donde fue anunciado. Tiene toda
las acciones amorosas de Dios Padre, empezando por la creación, que es el designio amoroso de dar vida, y después de todas las alianzas que fue haciendo a través de la historia. ¿Qué es una alianza? Habíamos dicho, pues el deseo de intimar con los seres humanos, de hacer una relación amistosa, una relación amorosa. Obviamente vimos que a lo largo de toda la historia en el Antiguo Testamento, pues no se pudo, no se podía. Podía una persona, podía otra persona, pero ya en el Sinaí, cuando fue el grupo de personas, pues ya no, aunque se aceptan que van a ser el pueblo de Dios, pues no son capaces de cumplir con ese compromiso, que tampoco era una obligación, sino que es algo a lo que se comprometen libremente. Dios propone, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces ellos dicen, sí, está bien, queremos ser un pueblo, el pueblo de Dios, pero después no cumplen con las 10 palabras, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, el evangelio de hoy dice, permanezcan en mi mandamiento, pero no se trata del decálogo, se trata del mandamiento del amor, ¿verdad? Que como él ama, así hay que amar. La enseñanza. Vimos que hace poquito, me parece el lunes o en esta semana, se leyó también el tema del lavado de los pies nuevamente, recordar ese momento del servicio. Bueno, todo eso, ahí vamos viendo cómo Dios se va revelando a través de la persona de Jesús, cuál es la manera de amar, cuál es la manera de servir, ¿verdad? Y así se van esclareciendo los profundos misterios que van encontrando. Por eso, ser catequista es una gran responsabilidad. No es solamente, ay, como son chiquitos, pues les vamos a contar aquí un cuentecito, entretenerlos. No. Dice aquí, esclarecer. Y oigan esto, que para esclarecer estos profundos misterios a otros, yo los tengo que tener muy claros, ¿verdad? Aquí ustedes tienen una lectura adicional, ¿verdad? Que la tienen al final de esta, que es el tema de la inculturación, pero yo les sugeriría que en estas dos catequesis, en esta de la evangelización y catequesis, en el numeral 9 y 10, nosotros hagamos un esfuerzo de leer Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y Catequesis Tradenti de Juan Pablo II. Sí, ahí vi allá en San Juan que están levantando las manitas. Licenciada, es que teníamos una duda. Dígame. ¿Sí nos escucha? Sí. Si una forma de esclarecer los profundos misterios de los que estamos platicando es la fe grande, digamos, para comprender la Santa Eucaristía, para comprendernos y para hacernos testigos del resucitado, como decía hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la cual solo pedían, digamos, como un requisito. Un requisito, y era que estuviera desde el principio, que hubiese conocido a Jesús, que hubiera visto, oído, palpado, compartido, digamos, todo eso. Y nosotros, digamos, tal vez consideramos nosotros que estamos en un nivel un poco más grande de fe, porque, digamos, ellos conocieron y tocaron todo. Entonces Jesús dice, dichosos los que creen sin ver, sin haber tocado, sin haberlo visto. Y para nosotros estábamos platicando que sería una forma de esclarecer todos los misterios. Ahora, yo opino, esta es una opinión personal, pero una opinión personal que yo la tomo muy en serio, en el sentido de que si el resucitado está vivo, es viviente, y lo tenemos eucarísticamente, yo no veo, pues, yo, por ejemplo, sí entiendo que físicamente no vemos el cuerpo, no vemos, pues, digamos, sus expresiones faciales, corporales, o sea, no vemos a
a la persona física. Pero la resurrección lo que nos dice es que el viviente sigue acompañando nuestra historia y que en la Eucaristía está realmente presente cuerpo, sangre, alma y divinidad. Fíjense, entonces yo no encuentro realmente una diferencia. No encuentro una diferencia porque sí encuentro, como usted dice, que estamos como mejor. Sí encuentro eso, porque ya tenemos la fuerza del Espíritu Santo que se ha ido revelando a través de estos 2000 años y ha ido aclarando mucho más. O sea, no tenemos a la figura física, pero sí tenemos la comprensión de todo lo que el Espíritu ha hecho a través de estos 2000 años, dándonos a conocer este misterio, aclarándonos, clarificándonos, esclareciéndonos cada vez más este misterio. De ahí que, por ejemplo, cuando yo les digo leer Catequesis Tradenti de Juan Pablo II, ahí hay un esclarecimiento de lo que es la catequesis, cosa que no tenían las primeras comunidades. Lo van haciendo, pues hoy sustituyen a Matías, pero lo van haciendo pues de acuerdo a las necesidades, a lo que va pasando en las circunstancias. Pero nosotros ya tenemos toda esa experiencia de cómo se ha ido desarrollando y cómo las personas que se han dejado guiar por esa fuerza del Espíritu, pues han hecho maravillas en la historia humana, ¿verdad? Han hecho maravillas. Será como la fundadora de ustedes, o como otros fundadores como Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, en fin, tantas personas que se han dejado guiar por la fuerza del Espíritu y que entonces nos van esclareciendo esos misterios. Solo en eso siento yo la ventaja, que ha habido mucho movimiento del Espíritu en personas que lo han permitido y eso nos esclarece. Ahora, donde yo veo la dificultad es que no accesamos, no entramos a esos documentos para conocer verdaderamente. Por eso les digo, en esta sesión, parte de nuestras preguntas finales del examen final se van a ver en este módulo 1, en la lectura de Catequesis Tradenti y Evangelii Nuntiandi, que es, aunque fueron 2 textos, fíjense, de Pablo VI, o sea, casi despuesito del Concilio Vaticano II, estamos hablando más o menos 1968, ya se fijan, es un texto pues antiguo, con más de 50 años, más de 60 años. Y Catequesis Tradenti es como el segundo paso, ¿verdad? Porque la evangelización es como el anuncio y luego viene la catequesis, profundizada por Juan Pablo II, pues hace tal vez unos 30 años. Son documentos antiguos, pero son documentos muy valiosos. Hay síntesis, no necesitan leer todo el documento. Si ustedes quieren, yo les mando con Sor Teresita 2 contactos, 2 links de síntesis de Catequesis Tradenti y de Evangelii Nuntiandi para que ustedes tengan las líneas de cómo debemos hacer la catequesis y cómo debemos hacer la evangelización desde la reflexión que hacen cada papa sobre el mismo tema, ¿verdad? Si ustedes quieren, si no, pues ustedes pueden leer ahí en Google, están los documentos o seguramente lo tienen en la biblioteca de ustedes, Catequesis Tradenti y Evangelii Nuntiandi. Pero sí es importante la formación de las catequistas, de los que van a transmitir esta revelación, ¿verdad? Porque si no, en lugar de evangelizar, desevangelizamos. Porque si transmitimos nuestros temores, nuestros comentarios, nuestras creencias, no exactamente lo que está en la revelación, no lo que Dios ha revelado, sino que lo que nosotros imaginamos o lo que nosotros pensamos,
Entonces, en lugar de llevar a Jesús, pues estamos llevando nuestro pensamiento, nuestras ideas, y en lugar de evangelizar, desevangelizamos. Por eso es sumamente importante la formación, que es lo que ustedes están teniendo en los días sábados, ¿verdad? Vean ustedes aquí en el párrafo segundo, dice una pequeña descripción o definición de lo que es catequesis. Dice, es una etapa, o sea, es un periodo intenso del proceso evangelizador, en la que se capacita básicamente a los cristianos para entender y luego celebrar. O sea, la liturgia es una celebración para luego, primero entender, luego celebrar. Ya se fijan ustedes que, por ejemplo, la palabra misa, ¿por qué se llama misa? Porque en latín terminaba, en latín, cuando las misas eran en latín, las celebraciones eran en latín, terminaban el sacerdote diciendo, et misa et. Entonces, pero eso que decía es, háganlo vida, vayan y háganlo vida. Es lo que dice aquí. O sea, primero la catequesis lo que intenta es que entendamos estos hechos y estos dichos de Jesús para luego poderlos celebrar. Cuando lo oímos en la liturgia, lo celebramos. Por eso es una celebración, es una fiesta. Dios que se hace hombre, que se hace huésped de la humanidad, que camina entre nosotros, pero sigue caminando, o sea, sigue vivo, está ahí. No lo vemos físicamente, pero en el sacramento está en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No está en apariencia, no es simplemente algo que yo puedo saber si está, saber si no está. No, es su presencia real. Pero ese es, claro, es un misterio, pero es un misterio que el catequista intenta esclarecer para que realmente después se pueda vivir. No es sencillo, por supuesto que no. Por eso implica gran esfuerzo de parte de quienes están transmitiendo este momento, ¿verdad? Esta enseñanza, este compartir. Entonces dice, vivir el evangelio del reino, al que han dado su adhesión, y, o sea, cada persona quiere, si llegó a la catequesis, pues no es por obligación, no es porque la mamá lo llevó, porque va obligado, porque está amenazado, no. Libremente quiere adherirse. Aquí vamos a ver el primer problema, ¿verdad? Porque vemos que no libremente no quieren adherirse. Casi todo el mundo llega obligado. Y no digamos a la confirmación, ¿verdad? Y esas catequesis que aún que están limitadas porque son para los sacramentos, pero porque no son para la vida integral, si ustedes se fijan. Si ustedes se dan cuenta al leer Catequesis Tradentis, se van a dar que la catequesis es un proceso de toda la vida, porque cada etapa de la vida debe ser formada, debe ser catequizada, debe ser enseñada desde lo que Dios ha revelado. Pues cuando se es niño como niño, cuando se es adolescente como adolescente, como cuando se es joven, cuando se es adulto joven, cuando es adulto mayor. Todos esos procesos de la vida, incluso en un momento de enfermedad, hay que catequizar. ¿Cómo se vive esa? De hecho, la Carta a Santiago es eso, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir realmente el Evangelio en las distintas etapas de la vida? Por eso en Catequesis Tradentis vemos que la catequesis no es, aquí dice, es una etapa o periodo intensivo. Pues yo les diría a ustedes que desde Catequesis Tradentis es una etapa y un periodo de toda la vida. Es un acompañamiento. O sea, la catequesis tiene que formar parte de la pastoral, o sea, de una formación donde se lleva a Jesús a los distintos niveles y a las distintas etapas de la vida, porque es formación cristiana integral, dice la última línea. Esta formación cristiana integral y fundamental, ¿qué tiene como objetivo, como meta? Pues un cristiano maduro, alguien que entienda qué es lo que crea y que entendiéndolo lo viva, sin que esté ahí amenazado, que si no lo vive, que si esto, que no, simplemente entendiendo. Entonces, la catequesis debe tener esa finalidad. Dice que en su sentido más específico
Globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación de la fe, pero es una educación que se prolonga siempre. No es que ya me eduqué en la fe y ya se acabó. Fíjense ustedes que los catecúmenos, por ejemplo, que es tal vez el movimiento que toma más en serio esta parte, pues la dedica toda la vida, toda la vida. Yo vivo aquí en San José Pinula y hay un movimiento muy grande de catecúmenos. Y es interesante, en la Cuaresma, a las 4 de la mañana está abierta la iglesia y ellos están en oración de 4 a 6 de la mañana. La celebración litúrgica de cada domingo, ellos la preparan, elaborando el pan, así. Todo un sentido de lo que es la catequesis. ¿Y saben qué es lo más impresionante? De que ellos van delegando a sus hijos, van transmitiendo todo este fervor, todo este sentido, toda esta comprensión, la van transmitiendo a sus familiares, a sus hijos, a tal punto que la celebración eucarística que ellos acompañan, pues la mitad de la iglesia son jóvenes, con instrumentos, todos guitarras de percusión, de todo tipo de instrumentos, amenizando la Eucaristía. Verdaderamente es una celebración. Es algo, pareciera que la iglesia se va a caer no es bulla, es una armonía, pero tan sintonizada con sus voces, con sus instrumentos, que de verdad se vive divinamente, y esos son los catecúmenos, que tiene que ver con la catequesis, ¿verdad? Entonces dice aquí que la catequesis nace de la palabra de Dios. Por eso vean ustedes, estamos historia de la salvación, pero luego, por supuesto, introducción a la Sagrada Escritura, porque es ahí donde nosotros vamos a ir alimentando esta catequesis, esta formación. Y por eso nosotros dábamos ciertos lineamientos. ¿Qué lineamientos dábamos? Que cuando leemos un texto bíblico, nos acompañemos de los comentarios bíblicos que están al pie de la página del texto, porque ahí se aclara lo que dice en el texto. Y si para mí no salió suficiente, pues yo tengo que buscar en otro comentario bíblico. El hecho es que Dios habla, palabra de Dios es que Dios habla. Y si Dios habla, Él es la fuente, Él es el origen de lo que vamos a formar. Entonces yo tengo que entender lo que Él dice, porque si yo no entiendo lo que Él dice, ¿cómo voy a formar a los otros? Entonces dice aquí la palabra de Dios es la fuente de la catequesis. Yo no puedo, es cierto, tenemos el catecismo, sí, pero el catecismo no salió así del aire. El catecismo, dijimos anteriormente, sale de las citas bíblicas y de las interpretaciones de Vaticano II. Tanto Vaticano II como catequesis salen de la Sagrada Escritura. Por eso decíamos al principio, nosotros no tenemos solo la Escritura, tenemos Vaticano II porque Vaticano II es lo más cerca, es el concilio más cercano que tenemos a nuestra época. Han habido otros concilios que no es que los olvidemos, sino que han aportado algo a la humanidad, pero lo más cercano, lo más central para nosotros es Vaticano II. Entonces, por eso es la referencia. Y luego de Vaticano II, que es una renovación prácticamente de la iglesia, pues sale el catecismo de la iglesia. De ese catecismo no es que lo sacó Juan Pablo II así porque se le ocurrió, sino que la fuente y el origen es la Sagrada Escritura. Entonces, eso ya lo hemos ido viendo anteriormente, pero si no lo habíamos entendido, pues aquí vuelve a aclarar. Toda esta documentación del catecismo del Vaticano II está contenido en la Sagrada Escritura. Y esta Sagrada Escritura llegó a escritura por la Sagrada Tradición. ¿Qué era la Sagrada Tradición? Pues aquello que se fue transmitiendo oralmente, de boca en boca y de generación en generación.
Entonces vean ustedes que, ¿qué es lo que ha hecho entonces Vaticano II? Pues Vaticano II lo que hizo fue poner a Cristo en el centro de todo, no solo de la catequesis, también en el centro de la liturgia, en el centro de la oración, en el centro absolutamente de todo. Cristo es el centro. Incluso la Sagrada Escritura, pues si Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, nosotros tendríamos que leer el Antiguo Testamento a partir del Nuevo para comprender lo que Jesús hace y viceversa, ¿verdad? Para comprender a Jesús tenemos que conocer el Antiguo, para entender la Eucaristía tenemos que conocer las prácticas judías. Fíjense que tengo un librito que no sé si lo tengo aquí, sí lo tengo aquí. Pero vean, a ver si lo miran, aquí, ¿verdad? Se llama El Misterio Eucarístico. Vean lo que dice en su capítulo 1. Les voy a leer el párrafo completo, no es tan grande. Dice, la Eucaristía, pongan atención porque quiero que me hagan comentarios de este párrafo. Dice, la Eucaristía instaurada por Cristo y dejada en testamento a su iglesia es una realidad tan original y novedosa que podría parecer más indicado comenzar su estudio, o sea, el estudio de la Eucaristía, a partir del Nuevo Testamento. Sin embargo, no podríamos captar toda su significación, o sea, de la Eucaristía, no podríamos captar toda su significación si la desvinculáramos del Antiguo Testamento, en el que tiene su contexto, está hablando de la Eucaristía. La Eucaristía tiene su contexto y sus raíces en el Antiguo Testamento. Por eso, como bien ha dicho Calviati, uno de los motivos de la insuficiente comprensión de la Eucaristía por parte del pueblo cristiano radica en el desconocimiento del Antiguo Testamento. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros vamos a dar una catequesis, y si desconocemos todo eso, bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Pues sí, tenemos muy buena voluntad, tenemos muy buenos deseos, pero nos falta conocimiento, nos falta formación. Entonces, no, de alguna manera, el hecho histórico de que la palabra de Dios, o sea, Dios mismo, porque Dios no está dividido, su palabra es el mismo, su sabiduría es el mismo. Él no tiene atributos, Él es, yo soy el que soy, Él es. Entonces, su palabra se hace carne, o sea, es Yahvé mismo quien se hace carne. Entonces, si eso es así, entonces Jesucristo, tiene que ser el centro de todo. El centro, y eso es lo que recupera Vaticano II. Y a eso se le va a llamar cristocentrismo. Y en la catequesis, pues realmente, ¿qué son los sacramentos? Pues son encuentros con Cristo. Si voy a la confesión es el encuentro amoroso con el abrazo del Padre que no me juzga, que no me condena, que me perdona por su misericordia, que me acepta. Si voy al bautismo es el encuentro a incorporarme con el amor del Padre. Si voy a la unción del enfermo, pues es el encuentro con Cristo que sana, con Dios que quiere la liberación del alma, del cuerpo. En fin, todo es una dinámica de salvación. Y es Cristo el centro de todo eso, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica interna que conduce a una fe madura, ¿verdad? En Dios. Y que va entendiendo que Dios, pues no es una realidad abstracta, ni lejana, ni ausente de la historia, sino que es una relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del amor del Padre con el Hijo. Por eso se hablan de procesiones, porque procede. O sea, el principio de todo es el Padre, luego el Hijo procede del Padre
y el Espíritu procede del amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, todo esto, como es este Hijo el que que se hace humano, carne con nosotros, pues nosotros es como que nuestro acceso al Padre con la fuerza de este Espíritu. Todo esto Vaticano lo explica en el tema del cristocentrismo, es esencialmente en el tema de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, la tarea de la iglesia es como ir haciendo accesibles estos medios de salvación. Fíjense, por ejemplo, aquí los numerales, justamente, que le da Evangelii Nuntiandi, número 52. Y miren, por ejemplo, el anterior de la educación de la fe, Catequesis Tradentis, número 18. Entonces, justamente son los dos textos que nos van a ayudar a la evangelización y a la catequesis. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Va todo claro? ¿Todo claro? Sí, licenciada. Ya. Bueno. Entonces, aquí vemos una imagen más o menos del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿verdad? El cristocentrismo, el acceso que hace Jesús, la cercanía de lo que dice, de lo que dice el Evangelio de Juan. Nadie ha visto al Padre, solo el Hijo, y a quien Él lo ha revelado. ¿Y a quién lo ha revelado? Pues ahí tenemos esa revelación para toda la humanidad, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya vimos, aquí estamos ya en la página 112, y lo que hablábamos anteriormente del querigma, que es la primera evangelización. Eso lo estamos viendo en todas las lecturas de Hechos de los Apóstoles. Ese anuncio de quién es Jesús de Nazaret, ya lo dijimos anteriormente. Esa es la primera parte, la primera tarea que tuvieron los apóstoles, el anuncio del querigma. Es la primera presentación. ¿Saben ustedes que sin ese anuncio es por demás? Porque es llegar a una formación de qué? Si no ha llamado la atención, no ha atraído, no, o sea, no ha parecido atractivo. ¿Una formación de qué? Ese es uno de los problemas por qué fallamos muchas veces en la catequesis. ¿Por qué las personas después de recibir la confirmación ya no regresan a la iglesia? Pues porque solo se les preparó para un sacramento y no se les dio una formación integral, ¿verdad? Y entonces en todo ese problema, pues faltó el primer anuncio y ver si realmente les atrae ese mensaje de Jesús. Dice, es obvio que esta tarea se realiza sobre todo en las tierras de misión, pero fíjense ustedes que hoy casi todos son tierras de misión. Europa, que se supone que estaba súper evangelizada, porque ellos nos vinieron a evangelizar a nosotros, los europeos, pues ahora hay que los evangelizar a ellos porque ya se volvieron seculares, ya no creen. Y luego nosotros que fuimos evangelizados, pero que nos quedamos solo con una enseñanza muy de pequeños, muy infantil, no hemos madurado. Entonces, también somos pues un destinatario de misión, ¿verdad? Porque se nos tiene que trabajar desde el principio, desde la comprensión de todo eso, ¿verdad? Somos todas tierras de misión. Pero hay muchos bautizados que son tradicionalmente cristianos que nunca se han planteado personal y seriamente seguir o no a Cristo. O sea, si les atrae. De hecho, no sé si ustedes han oído, pero a veces dice, yo soy católico no practicante. ¿Y qué quiere decir eso? Católico no practicante, ¿existirá eso? Pues no, ¿verdad? O soy cristiano no practicante.
Y lo que está diciendo, claro, que no va a la iglesia, que no participa, que eso quiere decir no practicante, ¿verdad? Pero entonces, si no celebra la fe, pues es que porque no la vive. Y si no la vive, pues entonces el nombre solo está ahí por demás, pero ahí no hay nada, pues, ¿verdad? Entonces es muy importante este primer anuncio que se da, ya sea hoy por hoy a todos, porque no podemos suponer que porque ya se bautizaron, se confirmaron, pues ya son creyentes, ¿no? Nos sorprenderíamos de darnos cuenta que eso en todas las edades, no crean ustedes que en todos los jóvenes. Por ejemplo, yo he conocido personas que pues celebran, y tienen la celebración eucarística, pero que no creen en la resurrección, no lo creen, dicen que no. Tampoco creen verdaderamente que Jesús está realmente ahí. Tampoco creen de que es necesario confesarse. O sea, ya hubo ciertos elementos del movimiento de protesta de Lutero que ya entró en la Iglesia Católica y que ya no sienten la necesidad de eso, ¿verdad? Pero se llaman cristianos, se llaman católicos, pero pues no hay comunidad, no hay celebración y no hubo un anuncio, no hubo un anuncio. Entonces, pues eso hizo falta, hace falta. Luego va la parte de la catequesis, por los que optan, por los que verdaderamente quieren formarse. Ustedes son un ejemplo, ¿verdad? De formación, ¿verdad? Para completar, para reestructurar toda esa fe, para tener claro ese conocimiento de la vida cristiana. No es que vamos a abarcar el misterio en forma absoluta, pero porque acuérdense ustedes, la presencia de Moisés ante la zarza ardiente, pues eso es eso lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Estamos ante el misterio, la zarza ardiente era un misterio, porque era un fuego que no consumía, que no quemaba ese arbusto. ¿Cómo puede ser que un fuego no consuma, no lo haga ceniza? Entonces, pero oigan ustedes el diálogo. Descálzate, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es sagrada. O sea, ahí está. Es el misterio. Yo puedo introducirme con una cantidad de humildad, de sencillez, de que mi mente, mi inteligencia por mucho no lo va a abarcar, pero eso no implica que yo no pueda ir entrando paulatinamente como lo hizo Moisés. Vean, esa es una escena de revelación de cómo es el misterio. No lo puedo abarcar en su totalidad, pero tampoco es un muro impenetrable. Yo puedo ir en la sencillez, en la humildad, esperando su gracia, su misericordia, su espíritu que ilumina, pues puedo ir entrando en ese misterio. Entonces, es bien importante reestructurar todo eso y la catequesis lo hace, ¿verdad? Utilizando, por supuesto, la Sagrada Escritura. Esta es la actividad de la catequesis. Y su finalidad es profundizar en ese mensaje evangélico, en el evangelio. Por lo tanto, otra vez, nuestra referencia es el texto bíblico. Se distingue la catequesis del primer anuncio, o sea, del querigma, que es lo que primero se hace, ¿verdad? Porque de alguna manera la catequesis lo que intenta es la maduración del creyente, que éste vaya creyendo, que éste vaya madurando, creciendo en la fe. Vean que ese proceso se ve claramente en los apóstoles. Vean los diálogos y vean cómo van actuando. Todavía el domingo, creo que fue el domingo, no sé, porque también estoy dando ese curso, vemos a Pedro que se siente como confundido de compartir con los paganos, ¿verdad? Que no está claro todavía cómo tiene que ser la relación entre judíos que se han convertido al cristianismo y paganos que se han convertido al cristianismo. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que recordar cómo era Pedro antes de la resurrección de Jesús.
Entonces vamos viendo ese proceso, que fíjense ustedes, dicen ustedes, ellos lo tocaron, lo vieron, sí, lo tocaron, lo vieron, igual no lo entendieron, igual lo dejaron solo, igual lo mataron, ¿verdad? Entonces, porque vean ese proceso, la finalidad no está en haberlo visto y haberlo tocado, sino en creerle. Por eso muy bien dicho, como dijo usted, bienaventurados los que sin ver creen, ¿verdad? Porque en aquel momento lo vieron, lo escucharon y no lo entendieron. Y al final lo dejaron solo. Y tiene que venir esa fuerza del espíritu a renovar, a reactualizar todo ese mensaje para poderlo vivir. Y entonces vamos viendo las etapas, que no es que Pedro ahora haga milagros, no, es la acción del viviente, del resucitado, trabajando en Pedro, en Pablo, en Esteban, en Matías, en Lucas, en Marcos, en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, la catequesis como formación básica, esencial, es una forma de evangelizar, que se centra justamente en la experiencia cristiana, en la certeza más básica de la fe, que son los valores del evangelio. Entonces, está primero entonces el anuncio del querigma, o sea, la evangelización, el anuncio del querigma es el primer paso. El segundo es la catequesis o la formación. Y la tercera es la predicación o la exhortación. Eso se llama también parenesis. Parenesis. Entonces está querigma, catequesis, parenesis, y después llega la celebración, o sea, la liturgia. Entonces, en la predicación dice, esa es la acción pastoral, la de educar permanentemente la fe. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en las homilías. La homilía no es la opinión del sacerdote ni los comentarios, es realmente hacer accesible esa palabra de Dios práctica para que la podamos vivir, ¿verdad? Su objetivo, dice, es ayudar a vivir con intensidad la celebración litúrgica. Esa es la parenesis, comprenderla, vivirla. O sea, el proceso de conversión que se va a ir experimentando. Es decir, yo no puedo salir de una Eucaristía, pues tal vez igual no, porque tal vez había entrado sin sueño y salgo con mucho sueño y cansada. No. Ahí habla Dios, y esa palabra de Dios tiene que ser algo que me confronte, que me haga pensar, profundizar. Entonces, ese es el tercer paso, la parenesis, o sea, la predicación, ¿verdad? Por eso, si bien es verdad que la predicación en la liturgia y en los momentos de oración sirven para profundizar en la fe, no se deben convertir en catequesis, aunque tengan esa fuerza educadora. Es decir, la predicación no puede ser ni estudio, o sea, ¿por qué no explica el sacerdote eso? Porque no es una clase. Ya uno tendría que ir formado. Aquí, en las clases, pues se va enseñando y se forma. Entonces, en una clase no vamos a predicar y en una liturgia no vamos a enseñar, solo vamos a hacer accesible el texto, los textos bíblicos para que las personas puedan encarnarlos, puedan madurar, ¿verdad? En la fe, dice. Aunque es una dimensión de la educación de la fe, una homilía no debe ser una catequesis, ni tampoco debe ser una clase de Biblia. Son dos cosas diferentes. Entonces, la catequesis es una acción esencial de la iglesia, de la comunidad, o sea, la formación. El verdadero sujeto de la catequesis es la comunidad, que como continuadora de la misión de Jesucristo, maestro, y animado por el Espíritu, ha sido enviada para ser maestra. O sea, la iglesia es maestra en la fe. Y vean ustedes, cuando nosotros tenemos pues a María Santísima, nosotros decimos María Santísima, Madre y Maestra. ¿Por qué? Porque de alguna manera es figura de la iglesia, la figura que acoge maternalmente, ¿verdad? Y que guarda en su seno todo el mensaje, toda la revelación que ha hecho Jesucristo. Dice, por ello la iglesia, imitando a la Madre del Señor,
conserva fielmente el evangelio en su corazón. Eso lo tenemos, o es una frase muy pequeña, pero dice, y María conservaba todos estos misterios en su corazón, los reflexionaba, los meditaba, hasta llevar a la maduración de la comprensión. Lo anuncia, o sea, cuando ya comprende este misterio, lo anuncia, lo celebra, pero luego lo vive. ¿Dónde lo vive? Pues en la calle, en la familia, en las relaciones humanas, familiares, sociales, todos, se vive en todos lados. Y se transmite directamente en una formación, ¿verdad? En la catequesis. Entonces ahí tenemos los tres puntos que culminan con la celebración litúrgica. Ya que nos hemos formado, ya que nos han exhortado, ya que hay algo grande que nos atrae de la persona de Jesús, por supuesto, estamos listos para celebrar la gran fiesta del encuentro personal con Él, de escuchar su palabra para poderla poner en práctica. Es un momento intenso de, como dice el Evangelio de hoy, de amigos, de cómo vamos a vivir y vamos a seguir caminando juntos. Entonces, se repite, ¿verdad? Que la iglesia transmite, que la catequesis transmite pues lo que Dios ha manifestado con hechos y palabras en la persona de Jesús. Dice Dios, en su inmensidad, al darse a conocer a la persona humana, utiliza una pedagogía, se sirve de acontecimientos, de palabras humanas, para comunicar sus designios, para darse a conocer cómo es Él. De igual manera, también la evangelización, que transmite el mundo, la revelación, se realiza por obras y palabras, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ser es fiel a esas obras y palabras que están en la Sagrada Escritura. Y entonces la catequesis, por su parte, va a transmitir esos hechos y esas palabras que se han revelado y debe proclamarlos, narrarlos y al mismo tiempo aclararlos si las personas no lo entienden, profundizando esos misterios, ¿verdad? Y luego tenemos la catequesis nace de la palabra de Dios. Y Cristo, el centro, ya vimos todo eso, que no, la catequesis no es algo que se le ocurrió a alguien. Pues vemos los movimientos catecumenales desde el primer momento de las comunidades cristianas. Justamente se llama catequesis porque la formación de los seguidores de Cristo se daban en catacumbas, o sea, en lugares subterráneos casi donde se iban a enterrar a las personas, porque acuérdense ustedes que eran perseguidos. Entonces, la palabra catequesis viene de catacumbas. Para los seguidores de Cristo, que estamos en plena persecución, las primeras comunidades que siguieron a Cristo, pues para su formación no era de una semana, era de años. Conocer al Señor no es una cosa casi superficial. Se han encontrado actualmente catacumbas muy antiguas donde habían piscinas. Ahí después se bautizaban los catecúmenos y se utilizaba ese bautismo en la vigilia pascual justamente, porque ahí era donde se celebraba realmente el nacimiento de la nueva criatura. Pero para eso llevaba una formación de varios años, no era una formación de segundos, ¿verdad? Entonces la palabra viene de eso, ¿verdad? Y con mucha atención y cuidado transmitían esas enseñanzas, porque justamente lo que ustedes dijeron anteriormente, no habían conocido a Jesús, pero ellos, como vieron en la lectura de hoy, eran testigos. Ahora, nosotros, si vamos a anunciar el querigma y vamos a catequizar y vamos a exhortar, también tenemos que ser testigos. No podemos hacerlo simplemente como que somos una grabadora repitiendo lo que repite otra gente.
o como vean ustedes que hasta un lorito puede repetir las cosas sin entenderlas. Justamente hoy no solo el catequista, el predicador, el anunciador del querigma, pues debe ser un testigo de darse cuenta que lo mismo que dice en la escritura, eso mismo lo ha experimentado en su vida. Y puede decir realmente lo que dice Pablo: ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? No porque sea pues un superhéroe o algo parecido, no, sino porque ha madurado en la fe y se da cuenta de que tener a Cristo en el centro de la vida, en el centro de la historia, pues significa irse, lo que dice la parábola: permaneced en mí como la vid y el sarmiento, o sea, como el tronco permanece a la raíz y luego las ramas permanecen en el tronco, porque sin esa savia que sale desde la raíz no se tiene vida. Así pues, eso es el cristocentrismo de la catequesis. Es una dinámica interna, o sea, que tiene que partir de nuestra interioridad, de nuestra convicción, que conduce a la confesión de la fe en Dios, ¿verdad? De que Dios no es una idea abstracta, no es una persona que ciertamente nosotros en la historia no la vivimos físicamente, pero en la historia nuestra se nos ha revelado viviente, acompañándonos. Y pues ahí ven ustedes son las esposas del Señor. Entonces estamos hablando no de una mitología, sino de una realidad, de una relación, eso. Entonces, si hay una relación, si hay una intimidad, hay una continuidad, y ahí es Cristo el centro, ¿verdad? Y donde está Cristo, pues está el Padre y está el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice: habitaremos en Él y haremos en Él nuestra morada. Ese es el sentido del cristocentrismo esencialmente trinitario. Aquí lo tienen ustedes, tanto en la historia y luego cómo este evangelio tiene que ir entrando a las distintas culturas. Lo tienen ustedes con una lectura complementaria en el evangelio, ¿verdad? En la página 118. Bueno, tienen 2 minutitos. Aquí están las autoevaluaciones de esta catequesis. Y si tienen preguntas y todo, pues vayan a tomar su cafecito, su agüita, y al regresar me preguntan y entramos al segundo módulo. ¿Sí les parece? Sí, licenciada. Bueno, pues entonces a caminar un poquito. Muchas gracias. Gracias, licenciada. A la orden.